¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en tercera edición compartiendo con ustedes toda la información parlamentaria. Se definió en la mañana del día de hoy en una comisión cortita, sintética, pero cargada también de contenido político. ¿Quiénes son las autoridades de la Comisión de Previsión Social? Justamente quienes tienen que discutir la nueva fórmula jubilatoria. Todavía no se han puesto de acuerdo en qué momento van a comenzar con el debate de las distintas propuestas que hay aquí ya ingresadas a la Cámara de Diputados. Se dio todo esto producto también de la convocatoria a una sesión que no tuvo los 129 diputados presentes para poder sesionar, pero sí fue propiciando para que se pudiera constituir esta comisión que hoy finalmente quedó ya organizada y constituida. Así que ahora se van a reunir la semana que viene, seguramente con presupuesto, para comenzar en una primera instancia a conocer a los autores de los distintos proyectos. Antes de la nota que en un minuto vamos a hacer con uno de los diputados de la Nación, voy a presentar a mis colegas. Antonio Ricovene, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Amanda Almas, buenas tardes para vos y para toda la audiencia, y también, bueno, con un ojo puesto en lo que está ocurriendo en el Senado cuando se debate el DNU 7023. Ahora lo repasamos. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola, Manu. Un placer saludarte a vos, a Tony y a toda la gente. Bueno, en un ratito vamos a repasar un proyecto bastante interesante que tiene que ver con una actividad lamentable y que cada vez necesita de más proyectos y sobre todo que en la ley esté aplicada cada una de las sanciones. Hablamos del sexting, hace un ratito vamos a desarrollar. La extorsión por los videos o por las imágenes íntimas que se difunden a través de redes sociales. Tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy. Lo presentamos de este modo al diputado Ricardo Herrera. Diputado Herrera, representante de Unión por la Patria por la provincia de La Rioja. Gracias, diputado, por este ratito acá en tercera edición. Una jornada intensa hoy a la mañana. Es el vicepresidente de la Comisión de Previsión Social. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Antonio, Gonzalo, ¿cómo están ustedes? Bueno, la verdad que con mucho trabajo el día de hoy. Hoy se terminó de conformar la comisión. Agradezco a las autoridades del bloque y a todo mi bloque de haberme concedido la responsabilidad de poder representar al bloque en la Comisión de Asuntos Previsionales, a todos los colegas que conforman la comisión. Es una responsabilidad importante dada la hora en la cual estamos hoy transitando, ¿no? Me parece que hubo hoy una coincidencia y por sobre todas las cosas un asentimiento, ¿no?, entre todas las fuerzas políticas que conforman la Comisión de Previsión Social, de abocarse rápidamente al tratamiento de una nueva ley para modificar la fórmula jubilatoria. La verdad que se hace necesario el tratamiento de una nueva fórmula. Y bueno, esa es la responsabilidad que tenemos, y ahí vamos a estar trabajando, Amanda, durante toda esta semana. Hemos consensuado el día martes el día de la reunión. Bueno, esperaremos que todos los proyectos que están dando vuelta puedan ser tratados y con los asesores y ponerlos a consideración de la comisión. Tenemos una responsabilidad conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Iremos trabajando en ese sentido. Hay una intención de la coalición cívica, por lo menos ellos lo manifestaron hoy públicamente y el día de ayer cuando se estaba discutiendo con las autoridades de la comisión, de avanzar rápidamente con el debate de una nueva fórmula, sobre todo para que a mediados de abril pueda ser aprobada en la Cámara de Diputados, en el recinto, una adecuación, sobre todo incorporando la inflación como uno de los componentes para el cálculo de los haberes. ¿Cree que se puede llegar a abril para discutir todo esto? Mire, yo la verdad que hoy lo decía un diputado, ¿no? Hemos tratado en 7 días 663 artículos de la ley bases y punto de partida. Dada la urgencia de esta necesidad que tenemos de esta ley, me parece que no va a haber ningún problema en estos próximos días de comenzar y abocarnos rápidamente al tratamiento
y ponernos de acuerdo. Me parece que la urgencia necesita una pronta solución. Los jubilados no pueden esperar, no pueden ser variable de ajuste, así que en ese sentido hay coincidencia. Bueno, esperemos. En esto todavía no está o no conocemos el proyecto oficial. Claro, así que tendremos que ver cuál es la decisión del oficialismo también, cuál va a ser la decisión del oficialismo de presentar o qué proyecto va a presentar el oficialismo o por dónde va a ir el oficialismo a fin de poder consensuar un proyecto único o bien presentar un proyecto alternativo. Esto lo vamos también a debatir puertas adentro del seno del bloque Unión por la Patria. Hay muchos compañeros de Unión por la Patria que han presentado diferentes proyectos con diferentes alternativas y me parece que en este momento lo mejor es que salga el mejor proyecto. Tenemos una enorme oportunidad, tenemos que aprovecharlo. En ese sentido, diputado, preguntarle sobre el intento de sesión que hubo esta semana, el día de ayer, una sesión convocada por Hacemos Coalición Federal justamente para trabajar este tema. ¿Cómo percibió, cómo ha visto la oposición que participó de la sesión en minoría y quienes estuvieron ausentes sobre todo? Mire, yo la verdad, en este nuevo rol que nos toca, que es el de oposición, nosotros vamos a poner todo el esfuerzo cuando se trate de temas como este, de poder llevar adelante y darle una pronta solución a millones, en este caso a millones de jubilados que necesitan una respuesta. Entiendo la posición del oficialismo de esperar o de tener un proyecto propio o una decisión de gobierno, pero no entiendo esto de la Unión Cívica Radical, ¿no? De querer avanzar y en el momento que uno decide avanzar, era simplemente un emplazamiento, no pretendíamos voltear ni pretendíamos poner en jaque a la posición del oficialismo, simplemente era dar quórum para podernos abocar inmediatamente al tratamiento de una ley que es tan importante para todos los argentinos. No entiendo la posición de la Unión Cívica Radical o de algunos diputados de la Unión Cívica Radical que habían manifestado su intención de acompañar y terminaron no acompañando, pero bueno, en este primer intento nos parece muy importante haber reunido 125, 126 voluntades que estén dispuestas a avanzar y en solucionar los problemas más acuciantes hoy en la República Argentina, como es el caso de los jubilados. Por último, quería pedirle una reflexión. También en la jornada de ayer se planteó la necesidad de que se declare la emergencia en seguridad en la provincia de Santa Fe a partir de la situación que se vive en Rosario. En la Cámara de Senadores hoy, que se está sesionando también, varios senadores han pedido prioridad para el tratamiento de una emergencia en esa materia. ¿Cuál es su mirada? Usted no es de Rosario, es de la provincia de La Rioja, pero entiendo que debe tener una perspectiva respecto a qué intervención puede hacer el Congreso para darle más herramientas a un gobernador en una situación tan particular como se vive con el crimen organizado en esa provincia. Ayer lo decía el presidente de bloque, nuestro presidente de bloque, Germán Martínez, y también lo decían algunas autoridades, algunos diputados, que era una muy buena oportunidad el día de ayer para ver también, aparte de la discusión sobre esta ley de jubilaciones, poner en temas y poner en agenda temas que son importantes como es este, ¿no? Tratar sobre la seguridad en la provincia de Santa Fe, en la ciudad más precisamente de Rosario, y se había propuesto desde la Cámara de Diputados constituir también, importante, volver a constituir la Comisión de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados y que esa Comisión de Seguridad Interior se constituya y acompañe a los diputados de la provincia de Santa Fe, más precisamente a la ciudad de Rosario, para tomar in situ, para tener in situ una perspectiva aún mayor respecto de qué tenemos que hacer también y cómo podemos acompañar desde todas las provincias, desde la Cámara de Diputados a esta lucha que, la verdad, mire, hoy empiezan con Rosario, después se empieza a permear en toda la República Argentina. Por lo tanto, me parece que todo esto no podemos mirar para el costado, siendo cualquier diputado de cualquier otra provincia más. En este caso, la nuestra, ¿no? Son provincias limítrofes que necesitan también
una mirada atenta a todo esto. Así que son problemas transnacionales, tenemos que estar atentos y por sobre todas las cosas hoy agudizar nuestra mirada en la ciudad de Rosario. Gracias, diputado, por este ratito aquí en Tercera Edición. Un abrazo muy grande, que tengan muy buenas tardes. Hasta cualquier momento. Hablábamos con el diputado Herrera, que terminó votado y nominado para ser vicepresidente de la Comisión de Previsión Social. Va a quedar reserva todavía para Hacemos Coalición Federal, que era el tercer bloque que iba a tener autoridades en esa comisión. Ahí el diputado López decidió posponer para la próxima reunión el nombre de quien va a ocupar ese cargo. Es importante la decisión de autoridades, primero porque constituye la comisión y después porque comienza a organizar el tratamiento, y también hay una decisión de algunos sectores de que esta discusión sea más rápida que lo que duró en el año 2020, que fue todo un año, ¿no?, de debate. Sí, fue un año de debate en pandemia donde el gobierno de Alberto Fernández pudo suspender la fórmula jubilatoria que había recibido de la administración de Mauricio Macri y armó también, tardó bastante porque fueron, acuerdo, muchos meses de debate, se armó una comisión mixta especial, ¿no?, donde también participaron representantes del Poder Ejecutivo, sí, y especialistas en materia previsional para pensar una nueva fórmula que, bueno, hoy está no nuevamente en discusión. No resultó porque no resultó el plan económico. Claro, porque básicamente que era un plan económico que contemplaba una baja de la inflación, una crecida de los salarios. Bueno, finalmente eso no ocurrió. Pasó lo inverso. Bajaron los salarios, subió la inflación y ahora, ante esto, los saberes jubilatorios también perdieron, como todos los saberes, una importante capacidad de compra y por eso empezó la discusión. Fue complicada la discusión, ¿no?, porque ayer hubo algunas situaciones de desatención, en definitiva. Venían un poco todos apresurados porque la sesión había terminado 2:30 y la reunión era a las 4, así que trastabillaron un poco, pero se conformó. Sí, hay que entender que el debate pasó, ayer en realidad las declaraciones en minoría que hicieron en el recinto fue porque justamente no se había conseguido el quórum necesario. Se había llegado, creo que a un número máximo en un momento de 126 diputados. Claro, 119 fue el momento en que se cayó la sesión. Claro, exactamente. Pero no había quórum. Pero después llegaron algunos porque estaban demorados por los vuelos. Exacto, claro. A ver, el proyecto que había puesto en tela de juicio, sobre la mesa, sobre el recinto, el bloque de Miguel Ángel Pichetto de Hacemos Coalición Federal, era con un incremento fijo del 20,6% de lo que es el salario, o en realidad la jubilación que se recibe hoy en día, con una actualización mensual según el IPC. Esta era la base de la discusión y creo que a partir de aquí van a empezar a analizarse todas las propuestas a lo largo de, imaginamos, todo el mes de abril. Porque una vez que pase la Semana Santa con el fin de semana extra largo de 6 días, ahí es donde me parece se van a poner todos los cañones y va a empezar el debate más interesante. Sí, desde la oposición le pedían a a la presidenta, que estaba momentáneamente, Karina Banfi, oficiando de presidenta de la comisión, va a en la próxima sesión seguramente proponerse y aprobarse a Gabriela Brover de Koenig, que es la diputada señalada por el radicalismo para ocupar ese lugar, pero por cuestiones justamente de notificaciones de inclusión de integrantes tuvieron que posponerlo para hoy toda la designación de autoridades. Hoy Karina Banfi recepcionó justamente la demanda de la coalición cívica principalmente para que la semana entrante se puedan reunir con presupuesto, ¿no? Es justo una semana corta también, la próxima ya y la que viene también, así que veremos si logran concretar, porque los diputados que integran la Comisión de Presupuestos son 49. Y la comisión más grande. La comisión más grande, sí. Y la comisión de previsión entiendo que tiene 35 miembros. Allí, bueno, unir a todos ellos, muchos son de ambas comisiones, pero disponer que todos puedan venir con la realidad argentina, que no todas las provincias tienen vuelos en los mismos días o todos los días de la semana, me parece un poco complicado que se puedan juntar la semana próxima, pero no sabemos. Sí, vamos a ver también en lo que tenga que ver con los tiempos que puede impulsar
la oposición dentro de la comisión Claro. para acelerar el debate, porque lo cierto es que lo que se buscaba con el emplazamiento no solamente era ordenar la conformación y el debate en las comisiones, sino también, como suele ocurrir, como pasó con los créditos UBA, como pasó con ley de humedales, como también pasó con ley de alquileres, fijar una fecha para que la comisión ya tenga resuelto su trabajo con ese tema. Sí, lo que sí pidió Martín Tetaz en el día de hoy para las dos comisiones, no solamente para la de previsión, que él es integrante, también es integrante de la comisión de presupuesto, es justamente hacer uso del reglamento de la Cámara de Diputados para poder pedir prioridad de tratamiento. Esto es una estrategia, es una posibilidad que tienen los diputados en el reglamento para que a través del artículo 108 se pueda establecer con una nota formal que se ingresó a ambas comisiones una prioridad en el tratamiento de esta discusión. Así, bueno, entiendo que si llega algún otro proyecto del oficialismo se pueda compensar el tratamiento. Veremos cómo se desarrolla. Ahora queda ya en autoridades no solamente de la comisión, sino también de la Cámara, el ordenamiento de la convocatoria para el funcionamiento de las comisiones. Lo que sí hay que decir es que faltan constituirse todo el resto de las comisiones, ¿no? Sí. Y eso también apareció un poco en el debate ayer. Sí, ayer por lo menos en la previa estaban a la vista comisiones o la creación en realidad o la designación de las autoridades principalmente como se sucedió con Previsión y Seguridad Social, de Justicia, por ejemplo, que era una de ellas. También se pensó en la educación. ¿Por qué? Porque habían planteado desde distintos sectores que además del tema previsional había cuestiones como la inseguridad en Rosario, la cuestión presupuestaria en las universidades y el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, que eran temas que querían involucrar también en la sesión como para que eso después lo puedan emplazar en las comisiones, que queden conformadas y que comience el debate. Veremos si se continúa en esta línea, si se agrega algún tema o si se pone el foco en uno o dos temas puntuales. Vamos a ir viendo cómo va tramitándose toda esta discusión aquí en la Cámara de Diputados, mientras los diputados van justamente presentando proyectos. Es el caso de uno que impulsa el diputado correntino Manuel Aguirre. Nos vino a contar del proyecto, pero Antonio, lo sintetizaste en placas para que entendamos un poco más de qué se trata esta iniciativa. Sí, vamos a pensar, Aman, los objetivos y a quién apunta este proyecto del diputado radical por Corrientes. Estamos hablando de Manuel Aguirre, que tiene como objetivo, bueno, es que la actualización del límite negativo de la tarjeta SUBE se mueva cada vez que se muevan el precio del boleto. Que no haya que esperar una resolución del Ministerio, bueno, en este caso de la Secretaría de Transporte, para que se dé esa actualización, sino que ya quede conectada cada vez que se modifican los precios de los boletos del transporte, bueno, que se actualice el saldo negativo de la SUBE. Y el objetivo, como decíamos, es darle mayor protección a los usuarios que aprovechan de esta tarjeta, no solamente para viajar, sino que también con algunos beneficios que tienen, como un descuento en los pasajes a medida que avanza en la cantidad de viajes que se hacen por mes. Vamos a pasar a la siguiente placa, por favor. Bueno, decíamos, también propone cargas en unidades de viaje, es decir, establecer lo que llaman las V, que no sea solamente la voluntad de un kiosquero o de una casa de lotería que tengan el postnet para cargar las tarjetas, sino que puede hacerse también en unidades de viaje. Y con esto buscan, bueno, la diversidad de medios de recarga, que no sea solamente lo que decíamos recién, sino que también se pueda, lo que decíamos recién, justamente porque hace poco se conoció que a través de las billeteras virtuales se puede cargar también la tarjeta. Bueno, hay mucha gente en parte del país que no tiene acceso a esas billeteras y que no necesariamente tenga que pasar por esas billeteras para cargar la tarjeta de transporte. Te cuento que la otra vez estuvo acá el diputado Aguirre conversando en Tercera Edición y nos comentaba que lo que buscan resguardar con este proyecto es que vos, en vez de cargar dinero en la SUBE, cargues pasajes. Entonces, cuando se actualiza el valor del pasaje, no pierdas plata, digamos, porque si vos tenés en un momento, querés cargar mucha cantidad de dinero, porque sabés que durante todo el mes vas a estar moviéndote y el valor del pasaje es bastante oneroso, no podés acopiar y ganarle a la inflación. Claro. Porque en la actualización, como es dinero, lo que vos cargas, no pasajes,
siempre te queda desfasado con el valor que puede actualizarse mensualmente. Entonces, o sea, por lo menos podés vos garantizarte, cuando tenés una cantidad de plata, una cantidad de viajes previos sin que se modifique esa posibilidad tuya de moverte, digamos. Hasta te voy a decir más. Capaz que ganás un dinero extra en un mes y decís, Claro, bueno, ¿en dónde ¿dónde lo puedo invertir? Y si se me va a hacer una complicación de acá a 2 o 3 meses viajar, o decís, bueno, le cargo una buena cantidad de dinero y siendo boletos, y si eso vos no lo perdés por más que aumente, bueno, ahí es un gran beneficio. Claro, esa es la idea, ¿no? Esa es la propuesta. Porque la plata, el pasaje hoy sale 300 pesos, mañana sale 400 pesos, esos 100 pesos de diferencia es un pedazo menos de pasaje que podés pagar. Sí, es una especie de resguardo de valor. Exacto, sobre todo por este aumento mensual que tienen en algunos distritos también el medio de transporte. Así es. Bueno, este proyecto tiene también el acompañamiento de otros diputados radicales, de este subgrupo, ¿no?, de diputados radicales que toma un poco de distancia de la conducción de Rodrigo de Loredo. Entre ellos está Pedro Galimberti, Juan Carlos Polini, Natalia Sarapura, Jorge Risotti, Fernando Carvajal y Marcela Colli. Bueno, estos últimos dos, junto con Galimberti, fueron los que dieron quórum en la última sesión, ¿no es cierto? Bueno, el proyecto busca avanzar hacia un transporte público efectivo y equitativo, es decir, con esta intención de un resguardo de valor para que la tarjeta SUBE no sea un lugar donde algunos puedan hacer sus negocios, sino también para cuidar el valor y el bolsillo de las personas que lo usan para viajar. Y también apunta a dejar atrás el antiguo sistema de carga en pesos de la SUBE, con esto que nos comentaba recién Aman, que implica la compra de boletos para poder viajar en el transporte y que no cambie la cantidad de boletos que uno pueda comprar cada vez que cambia el precio del transporte, porque muchas veces también se conoce 2 días antes el aumento del transporte y que abajo ya hayas cargado la SUBE con los pesos antes y eso hace viajas la mitad. Y viajas la mitad en muchos casos. Exactamente. Así que sí, estos son algunos de los puntos del proyecto que decíamos presentó el diputado Manuel Aguirre. También sostiene el diputado que fomentarán la justicia y la universalidad para todo el territorio nacional, para que las personas puedan usar la SUBE en todo el país y también que haya un valor, no es parte del proyecto, pero sí aparte de aspiracional, que haya un mismo valor en casi todo el país, salvo en algunas áreas puntuales. Convenios necesarios también para facilitar estas opciones de recarga, con esto que decíamos, que haya estas unidades donde se pueda hacer la carga y que funcionen para eso. Exactamente. Bueno, es interesante porque ahora que está universalizada la tarjeta SUBE en todas las provincias, una política que llevó por lo menos una década para la implementación en los distintos distritos, frente a la quita de los subsidios y el subsidio específicamente a los consumidores, en este caso a los usuarios, va universalizándose. Recordemos que hace unos años atrás, para acceder y facilitar el acceso a los recursos del Fondo del Transporte para las provincias, se exigía a cada una de las provincias que vayan implementando el sistema SUBE. Ahora, ya 10 años después de su implementación a nivel general en las distintas provincias, es hora de que el Congreso de la Nación, que representa a todo el pueblo argentino, pueda legislar en esta materia. Antes, como había solo en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos distritos del AMBA, el acceso a la tarjeta SUBE, porque había provincias que tenían su propio sistema de tarjetas de boletos, bueno, era muy complejo que se pudiera legislar a nivel nacional. Ahora, con la universalización del sistema, se garantiza esta posibilidad. Vamos a irnos a la pausa y en un ratito, cuando volvamos, tenemos más para compartir sobre proyectos que se incorporan y vamos a echarle un poquito el ojo a lo que pasa en el Senado de la Nación, porque hoy se aprobó definitivamente la ley que modifica los estándares para la persecución del lavado de activos en la Argentina y que había comenzado su debate aquí en la Cámara de Diputados hace ya 1 año y medio atrás, casi 2 años atrás. Así que vamos a repasar también ese proceso. Se aprobó por unanimidad, ya es ley, se va a empezar a implementar a partir de ahora y eso también es importante porque pone a la Argentina dentro de los estándares que establecen los organismos internacionales y que venía deudando hace bastante ya la Argentina esa actualización. Se pudo concretar porque hubo sesión en el Senado. Vamos a contarles todo después de la pausa. No se vayan.
Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18:15 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Continuamos aquí en DTV compartiendo con ustedes toda la información que se produce en el Congreso de la Nación. En este caso nos vamos a situar un ratito en el Senado porque desde las 11 de la mañana hay una sesión. En este momento se está discutiendo el DNU 7023. Hay alrededor de una veintena de oradores, así que en un par de horas esto estará concluyendo. Hubo antes la aprobación de varios proyectos. Algunos van a tener que venir aquí a la Cámara de Diputados, como por ejemplo la doble imposición, evitar la doble imposición con algunos distritos y la autorización para que el presidente de la Nación viaje al exterior. Sí, así es. Y también se sancionó la ley de antilavado que se tenía ya media sanción de esta Cámara, había quedado pendiente, tenía dictamen también en el Senado y con eso abrió la sesión. Pero el punto caliente, Aman, el punto fuerte tiene que ver con el decreto de necesidad y urgencia 7023, este decreto que el propio presidente firmó el 20 de abril y El 20 de diciembre. 20 de diciembre, perdón. Sí. Todavía no llegó el 20 de abril. No llegó el 20 de abril, uno está con la cabeza en todos lados. Pero sí. Te decía, un DNU que declaró como fundación refundacional de la Argentina, que avanza en más de 300 derogaciones y desregulaciones de distintas normativas y leyes, y un DNU que, bueno, desde el día 1 fue el objetivo de tratarlo en el Congreso de la Nación por parte de la oposición, mientras La Libertad Avanza apelaba a las pocas estrategias que puede tener un oficialismo en minoría, a dilatar el tratamiento en las comisiones, a avanzar en lo que tiene que ver con la conformación de las comisiones después de un tiempo y demás. Bueno, hoy hubo una votación también, un último intento, podemos decir, de parte del Senado. Ayer nos comentaban en la previa a la sesión en la Comisión de Labor Parlamentaria que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, les había pedido a los senadores posponer una semana el debate, un par de semanas, ¿no? Decía que por ahí, como también estaban los otros temas de interés, no querían mezclarlos. Así es. Estaba la convocatoria de la sesión, a la comisión también para el día de hoy a las 2 de la tarde. Sí. Así que hubo también ahí intentos de negociación entre los sectores opositores que ya hace varias semanas venían pidiendo la sesión de hoy. Sí, claro, hace varias semanas ya habían sido 5 los pedidos de sesión que habían llegado. Mientras se daba esa reunión de labor había distintos comunicados que salían desde la Casa Rosada remarcando la dificultad que iba a generar en el gobierno si se rechazaba el DNU en el Senado. Recordemos que para que se confirme el rechazo al decreto tiene que darse por ambas cámaras y para que se confirme alcanza con una sola de las cámaras, así que se está a la expectativa. Y bueno, hoy habló el senador Ezequiel Atauche, jefe del bloque libertario, y dijo directamente que si se rechazaba el DNU iba a ser complicado para las aspiraciones de diálogo y unidad nacional que tiene el gobierno. Claro. Y habló también de la situación de los gobernadores. Bueno, lo cierto es que de los gobernadores que responden a partidos provinciales, solamente el de Misiones decidió acompañarlo. Sí, lo que hay que decir es que el tratamiento del DNU también está dentro de la Comisión de Trámite Legislativo, que ya tiene sus autoridades hace una semana atrás, que se había suscitado también cierta controversia en la propia comisión bicameral respecto a si atender el DNU 70 o todos los otros DNU que todavía no se habían aprobado o rechazado de gobiernos anteriores. Se remontaban incluso hasta algunos decretos del año 2015 que no habían sido tramitados y que en ese sentido muchas voces también, no tanto de Unión por la Patria, sino de otros partidos opositores, planteaban, bueno, reordenar el tratamiento para que no pierda la oportunidad del Congreso de tratar un DNU tan extraordinario, ¿no? Hay que decir que todos los otros, como 190 más o menos que hay aproximadamente pendientes de aprobación y de análisis de la comisión, algunos son decretos de necesidad de urgencia, otros son decretos reglamentarios porque sobre esa materia entiende, pero que ninguno tiene estas características, ¿no? Hoy lo repasaba también el senador Mayans, decía que eran 70 leyes que se derogan en un solo acto administrativo y se modifican más de 300. Sí. En general, el DNU atiende un tema. A veces hay muchos DNU al medio simultáneos, ¿no? Sí, y también es un DNU que está vigente. Hizo mucho hincapié el senador Recalde la semana pasada en la bicameral, diciendo, bueno, si quieren se puede debatir el DNU de Alberto Fernández que habilitaba un feriado cuando Argentina había salido campeón. Pero lo cierto es que ese feriado ya ocurrió, ese DNU ya pasó. Ya caducó. Igualmente también es cierto que
tanto el gobierno de Alberto Fernández como el de Mauricio Macri todavía también tienen DNUs que están vigentes. Ninguno que modifique una cantidad de normas como este, ni que se proponga ser refundacional de la Argentina. Sí. Que eso es lo que molesta a muchos diputados que no son del peronismo, tampoco son de la Libertad Avanza, pero que dicen no se puede refundar la Argentina a través de un decreto. Sí, el hecho de que sea un solo acto administrativo, ¿no? También se está discutiendo. Sí, eso es cierto. Y además, al mismo tiempo, esto se dio en un contexto, la sesión se dio en un contexto donde desde Presidencia se emitió un comunicado donde habla de que desde la oposición o desde algunos sectores de la oposición quieren marcarle la agenda, ejemplo con lo que fue el pedido de sesión de ayer para tratar el tema de los jubilados y en este sentido también para el tratamiento del DNU, generando un análisis bastante profundo de lo que había sido ese comunicado y entre las leyes, por ejemplo, que uno entiende como importantes en el día a día también, además de que muchas son importantes, está la ley de alquileres, que a partir del DNU y de que se empezó a hablar de cuándo iba a ser su tratamiento, bueno, empezó a tener sus resultados a la hora de que un inquilino quiera realizar el ingreso, por ejemplo, a un departamento, se encuentra con una oferta muy variada, sin una regulación como la ley de alquileres, y este es el camino que por lo menos quiere afrontar el gobierno de aquí en adelante con una cierta libertad entre propietario e inquilino. Sí, justamente parte de las leyes que se derogan están ahí en ese DNU. Lo que hay que ver ahora, más allá de lo que pasa en el Senado de la Nación, es qué va a pasar de este lado de pasos perdidos. A diferencia de una ley, los decretos se analizan en términos de la necesidad y la urgencia para su dictado. No se analiza el contenido, el rol que va a tener la Cámara de Diputados no es de revisar lo que ha hecho el Senado, eso es fundamental describirlo, sino poner su posición, va a marcar su posición respecto a este DNU. Porque el contenido no se puede desmembrar en un DNU, no se puede intervenir, lo único que le da la ley 26.122 al Congreso es el rol de analizar si el decreto fue dictado en tiempo y forma a partir de las condiciones que establece la Constitución Nacional de la necesidad de urgencia para emitir un acto administrativo de estas características, que suple el rol del Congreso de la Nación. También hablábamos que se aprobó por unanimidad, un hecho realmente paradigmático, importante, la primera ley que aprueba la gestión de Javier Milei respecto al lavado de activos. Hay en Argentina una misión del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo que nuclea a los países que buscan articular políticas para que el crimen organizado no pueda legalizar sus recursos financieros a través de distintas estrategias. Sí, que es algo que había impulsado el propio ministro, en su momento ministro Sergio Massa, para que tuviera sus avances en lo que tiene que ver con las convenciones internacionales que encabeza Estados Unidos en la lucha contra el lavado de activos, que en muchos casos también termina siendo parte de actividades como el narcotráfico. Exactamente, en relación a eso, la ley ya quedó aprobada por unanimidad, un gesto también que repasaron y que destacaron los senadores de La Libertad Avanza, el acompañamiento de Unión por la Patria, que también, y de todos los bloques, ¿no? Porque por unanimidad se aprobó entendiendo la necesidad de fortalecer estas herramientas para el trabajo de la persecución penal de los de quienes, bueno, intentan legalizar estos recursos económicos que se generan por actividades ilegales. En la Cámara de Diputados no le había ido igual al proyecto, había tenido varios rechazos, se había aprobado casi con lo justo en el 2022 el proyecto de ley y faltó, bueno, todo el año pasado que hubo muchas dificultades en el Senado, solo 4 sesiones se pudieron hacer por falta de acuerdo entre los sectores políticos para el quórum. Así que un gran avance el que se ha hecho en el día de hoy. La primera ley de la era Milei fue aprobada. Nos vas a contar del proyecto, Gonza, respecto a tipificar el sexting como un delito, ¿no? Esta manera de amenazar y manera de acosar a las personas a través de la difusión de imágenes íntimas. Exacto, Aman, vamos a hablar sobre un proyecto que presentó el diputado de Loredo en conjunto con Pablo Servi, ambos de la Unión Cívica Radical, que básicamente lo que busca es darle un marco normativo más importante, y cuando hablamos de importante hablamos de lo que puede ser
ser una multa o directamente lo que puede ser ya directamente la prisión, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué se trata este proyecto, que lo que hace es sumarle agregados al artículo actual, al artículo 155 del Código Penal de la Nación Argentina, que lo que habla más o menos, para que se entienda, para ser un poco específicos, actualmente es un artículo que lo que dice es que si se genera algún daño a través de la publicación de un material o de una información que no tenga un fin publicitario, bueno, hay una multa de los 1.500 pesos. Imagínense que estamos hablando de un artículo que fue publicado desde hace muchos años, que ha quedado desactualizado hasta con los montos, porque las multas son desde 1.500 pesos hasta los 100.000 pesos. Digamos, para una multa hoy, claro, eso ha quedado realmente muy acotado. Si nos ponemos por ejemplo, relacionarlo o compararlo con lo que son las multas de vehículos, por ejemplo, ha quedado realmente muy Sí, eso es lo que pasa con las leyes que tienen, bueno, en este caso el Código Penal, que tienen montos fijos en pesos. Por eso se está tendiendo a establecer las multas en montos vinculados con unidades de medida, con unidades propias que tiene ya el sistema de la Administración Pública Nacional como referencia, que esas unidades varían de manera administrativa más fácilmente que el cambio de una ley total, ¿no? Por eso quieren cambiarlo, lo de los pesos a unidades de medida. Exacto. Bueno, a ver, vamos a explicar en unas plaquitas qué es lo que quiere hacer de Loredo y Servi, ambos radicales, con esta inclusión de la figura de sextorsión o sexting al Código Penal de la Nación. Incorporar, en principio, el artículo 155 bis, sería uno de los 3 agregados que vamos a sumar, que sería prisión o reclusión de 6 meses a 4 años y o multa de 100.000 a 500.000 pesos. ¿A quién? Bueno, vamos a ver a qué figura. En este caso habla y hace referencia al artículo 155 bis. A quienes en un marco de relación íntima o de confianza puedan, o de prestación de un servicio, difundiere, publicase, distribuyere, revelase o cediese a terceros imágenes grabadas de audio, filmaciones de contenido sexual erótico. Este es el primer agregado del artículo 155 bis que se agregaría al actual artículo 155 del Código Penal, con esas multas mencionadas y la posibilidad también de prisión con bueno, 4 años como máximo. Vamos al siguiente artículo agregado, que es el 155. No sé si había una placa antes. Bueno, este es el 155 ter, que es prisión o reclusión 10 meses a 6 años, multas de 200.000 a 750.000 pesos. ¿A quién? Acá es como un poquito va avanzando cada vez que se suman los artículos por la importancia, ¿no? O por los daños en realidad que se pueden llegar a generar. A quienes hagan contenidos difundidos según los artículos 153 y 153 bis del Código Penal, que básicamente y en resumen lo que marcan son los materiales comunicados, difundidos, distribuidos, que se puedan compartir indebidamente de una comunicación electrónica, aclara. O, por ejemplo, acceder por cualquier medio sin la debida autorización o excediendo la que posea a un sistema o dato informático de acceso restringido, acá ya con la tecnología bien incluida en estos artículos. Y aclaramos algo importante. Obviamente que todo esto que estamos marcando es sin el consentimiento de la otra persona. Sí, sin duda. Tiene que ver con la decisión unilateral de difundir, por un lado, ponerle, cargar en una red social, una imagen, o difundirla, por ejemplo, en un grupo de comunicación, en un chat, por ejemplo, ¿no? Que es semi-privado, no es lo mismo que la publicación en una red social que es totalmente público. Igualmente están apuntando a esas dos dimensiones. Difundirla entre tu grupo de amigos también es un delito. Es que es el más, lamentablemente es uno de los más comunes. Exacto. Y es el primer ejemplo que se le viene a uno a la cabeza, porque siempre tuvo algún amigo, algún conocido que en algún grupo envió una foto que sí, pero desubicadamente. ¿te parece? O sea, imaginamos que no es que le consultó a la otra persona, che, lo puedo difundir. Claro, lo puedo. No, y ahí es importante la reacción individual de cada uno, ¿no? Claro. Estos temas también lo que aportan es que todos estemos discutiendo y teniendo una posición de rechazo a ese tipo de actividades, ¿no? De difusión de esas actividades. Decir, bueno, no,
esto, ¿quién te permitió difundir esa imagen? Claro. No me la mandes, porque también la complicidad ahí es algo que a veces es difícil de determinar por un lado y de prever. Totalmente. Por eso decíamos que es, mira, lo dijiste vos, es el primer caso que seguramente se nos vino a la cabeza, el más fácil para entender un poco de qué se trata esto. Vamos a ir a la siguiente placa. En caso de ser una persona menor de edad, aquí aumenta un poquito más, suma un dato más, ya directamente la pena de prisión es de 3 a 6 años de prisión, porque hablamos de algo mucho más contundente, mucho más grave, y por eso hace un agregado dentro del artículo 155 ter, que es el otro agregado, que en caso de ser menor de edad, las penas van de 3 años a 6 años de prisión. Y la multa, aquí fíjense que ya el monto aumenta muchísimo más al máximo. Mínimamente una multa de 250.000 pesos y el máximo que se puede llegar a pagar, además de los años de prisión, 1 millón de pesos. Acá ya hablamos de un monto bastante importante, pero claro, de una gravedad tremenda como ya hablamos del sexting y en este caso con una persona menor de edad. Incorpora, decíamos, el artículo 155 ter. Acá está justamente lo que mencionábamos, multa de 20.000 a 150.000 pesos por medio tecnológico de información o comunicación, algo que básicamente es lo que se quiere agregar en el Código Penal para que se tenga en cuenta, el tema del celular, la computadora, o que fácilmente se puede llegar a compartir, difundir, publicar, compartir, etcétera. Hablamos de muchas acciones que se pueden llegar a realizar a través del celular. Imagen, audio, video de contenido sexual o erótico sin vínculo directo. Hablamos en ese caso, obviamente, de una cuestión vinculada directa a lo que tiene que ver con todo el archivo audiovisual. Vamos a la siguiente placa. Incorpora el artículo 155 quater. Aquí ya sería el tercer agregado justamente dentro de este proyecto. Prisión de 6 meses a 4 años, multa de 100.000 a 1 millón de pesos a quien publicase, difundiera o compartiera representaciones eróticas manipuladas por la inteligencia artificial. Acá un agregado súper actualizado a los avances tecnológicos y algo que se está viendo mucho. Es decir, por ejemplo, que se tome un video sexual, erótico, se haga un agregado de la cara, por ejemplo, agarro esa imagen, agarro tu imagen Aman y la pliego. Una imagen de una peli, ponele. Claro, una imagen de la peli, la pliego con tu imagen a ese video erótico sexual. Bueno, también acá en este artículo 155 quater queda aclarado que también eso debe ser por lo menos o penalizado o multado dentro de este proyecto que presentan los diputados radicales. Sí, tiene que ver también con esto que vos planteabas de resguardar no solamente la intimidad de las personas, sino la veracidad de las imágenes, ¿no? Hoy hay una posibilidad con la inteligencia artificial de trucar muchas imágenes. Lo hemos visto, por ejemplo, con el Papa, con una campera, poco habitual, digamos. Y es una forma también de encontrar la dimensión de la tecnología y cuál es la responsabilidad. Ahí no hay ninguna situación de conflictividad, ¿no? Porque en todo caso es una imagen inocente, el Papa Francisco con una campera. No, pero en campaña, ¿te acordás que también se veía imágenes de algunos candidatos haciendo actividades ilícitas por ahí o que en situaciones que no eran claras y eran trucadas? Sí. Claro, y con el tema de los videos íntimos está muy vinculado sobre todo con esta posibilidad de entender las responsabilidades individuales, ¿no? Por ahí vos lo haces para divertirte, pero estás generando una falsa información sobre otra persona. Estás manipulando la imagen para lo que puede llegar a ser una extorsión, para lo que puede ser la publicación, y aclaramos en todos estos artículos, sin el consentimiento de la otra persona y causando un daño lógico por la publicación, por la difusión, por compartirla, por esto que estamos mencionando. Los daños pueden ser muchos. Pueden ser, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, porque a vos vean esa imagen erótica de no, ¿cómo puede trabajar esta persona con nosotros? Afuera, la sacan del trabajo. Puede ser una cuestión de salud mental, puede causar daños psicológicos, puede causar muchos daños a través de estos distintos verbos que podemos utilizar: compartir, difundir, publicar, bueno, todo lo que se imaginen sin el consentimiento de la otra persona. Sí, y además tiene que ver sobre todo con esta imposibilidad de conocer los límites de la circulación de las informaciones en Internet, sobre todo digitales,
que no es lo mismo que en otros momentos donde vos podías mandar una carta dirigida a una persona en particular y le llegaba a esa persona. Hoy con la manera de difundir, la facilidad para la difusión de las imágenes y de los testimonios también pasan estas necesidades de resguardo. El proyecto igual está ingresado todavía. Todavía no circuló a las comisiones. Falta que se constituya, por ejemplo, la Comisión de Legislación Penal. Por ejemplo, exacto. Estos son proyectos que se van presentando. Esto se presentó a mediados de marzo. Creo que exactamente fue el 11 de marzo que ingresó este proyecto de Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en acompañamiento con Pablo Servi, también justamente el diputado de Neuquén, que han presentado este proyecto y tienen el aval, por ejemplo, de otros diputados, Dania Tabela, alguno que recuerdo que haya acompañado justamente esta iniciativa, y que va a tener, así como otros proyectos, que esperar a que se constituyan las comisiones restantes que apliquen a el avance, el procedimiento para que esto pueda tener un fin efectivo dentro del tratamiento legislativo. Gracias, Gonza. Vamos a ver cómo sigue la conformación de las comisiones para saber cómo va a ser el tratamiento de este proyecto. Esta es la dinámica que están solicitando los diputados. De hecho, el diputado de Loredo firmó una nota la semana pasada solicitándole al presidente Martín Menem la constitución de las comisiones lo más rápido posible. El 1 de marzo comenzó este debate, entonces a esta altura pretenden que se estén constituyendo sobre todo las comisiones menos conflictivas. Veremos cómo se da en la semana. Es una semana corta, pero hasta ahora hay 5 comisiones constituidas, ¿no? La de Legislación General, la de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores y hoy, que terminó de constituirse, también la de Previsión Social. Faltan como 35 todavía. Sí, faltan, son 40 en total. Bueno, hay una más, la bicameral. La bicameral, te iba a decir. Sí, esas son las especiales que se conocen, porque las comisiones ordinarias son las que se encargan acá de discutir los temas que son similares, están organizadas de otra manera del otro lado de pasos perdidos. Estaba prevista la comisión hoy de trámite legislativo, por la sesión del Senado no se está dando, pero sí la semana que viene seguramente se reúna porque tienen que tratar un montón de DNUs. Eso estaba en la citación que circulaba estos días para la comisión del día de hoy, con distintos alcances de los decretos de necesidad y urgencia. Mientras hablaba Gonza, estaba repasando cómo había sido la votación de acá de lavado de activos. Y fue muy particular, no tengo los datos específicamente, pero sí se aprobó solo con 111 votos a favor. El radicalismo, el PRO, hubo muchas ausencias, creo que hubo alrededor de 45 ausencias, creo, si no me equivoco, alrededor de 50 y algo de votos en contra. Pero lo importante es que muchos que votaron en contra o se ausentaron en la votación en diputados, esos bloques hoy acompañaron al oficialismo en la votación. Así que lo que parecía en abril del 2023 solo una posición de, en ese momento, el oficialismo, del Frente de Todos, tomó volumen, ¿no? Porque es justamente la lucha contra el lavado de activos es una política de Estado, en definitiva. Sí, claro. Que trasciende los gobiernos. Bueno, exacto. Parrilli también en su discurso fue el orador del oficialismo, un debate corto. De la oposición. De la oposición, claro, perdón. Uno que era oficialista hace que era oficialista 2 meses. En su momento, sí, cuando se debatió en diputados. Marcaba también este punto de la oposición. Él hablaba de una especulación que hacían con este tema. Sí, porque Argentina hace 10 años tenía que actualizar esta normativa. Es una ley de más o menos el 2007 que se fue aprobando con estándares internacionales. Parte de las modificaciones que se le han hecho justamente tienen que ver con 10 puntos que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional para que los países mejoren su calidad competitiva y darle un rol fundamental a la unidad de información financiera. Más roles para la UIF en una búsqueda también de autonomía. Fue parte de la discusión que tuvieron en su momento los diputados del radicalismo, que querían dotar de aún más autonomía a la UIF. Eso no se pudo lograr todavía, pero sí incluye entre algunos de sus ejes referente a la situación de las posibilidades a través de la virtualidad de la evasión y sobre todo del blanqueo de capitales, ¿no? Del lavado de estos activos que son generalmente provenientes del narcotráfico. Otra información de último momento es que está circulando ya un borrador sobre la ley Bases, ¿no? Empezó a circular por los teléfonos y las casillas de mail de los diputados, así que parece que pronto va a comenzar nuevamente esa discusión.
Así es, vamos a ver cómo se da y bueno, y el rodaje que tiene esta vez en la Cámara. Por lo menos sabemos que la base del proyecto base sí tiene como referencia el dictamen de mayoría que se consiguió en el mes de febrero, así que hay gran parte del trabajo ya realizado. Gonzalo, muchas gracias por este ratito acá. Un gran placer, Amán. Nos vemos en cualquier momento. Bueno, Antonio, también te veo mañana. Nos vemos, Amán. Mañana pasado, en estos días, porque hay actividad aquí en el Congreso. Les contamos todo mañana también de lo que ha sucedido en la sesión y sigan aquí con el análisis. Nuestro colega Fernando Fraquelli ya está para compartir con ustedes toda la información. Adiós.